Estamos entrando en nuestra semana número 10, tratando el tema del Espíritu Santo, el Dios que vive en mí. En este caso, Fernando ayer nos introdujo en el tema de la función del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Un tema apasionante y tremendamente desafiante para nosotros. Somos claramente conscientes del problema básico en la vida de un cristiano, la lucha contra el pecado. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo afirma que todo cristiano se halla trabado en una intensa batalla espiritual. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De modo pues que en este mundo actúan fuerzas espirituales externas que procuran alejarnos de Dios y de su voluntad. Pero no siempre debemos culpar a Satanás por todo lo que sale mal o por cada pecado que cometemos. Con frecuencia es nuestra propia naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, aquel que tenemos que desechar, y Pablo habla de esto escribiendo a los Efesios. Ese viejo hombre obra en nosotros. A los Gálatas también el apóstol Pablo les hablaba esto, y dice en el capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y esto no es algo que se reduce solo a la parte externa, práctica de nuestra vida. La batalla prosigue en nuestro ser interior. Y ese es justamente el tema de Romanos capítulo 7, especialmente los versículos 7 al 25. Pero si leemos en los versículos 7 al 8, donde inicia con una pregunta, ¿qué pues diremos? Que la ley es pecado en ninguna manera, yo quiero leeros esta mañana una paráfrasis de lo que Pablo dice en el versículo 7, 8 y 9. Antes de haber oído de la ley de Dios y de las buenas nuevas de salvación, ignoraba que la codicia fuera un pecado. Pero después oí del 10º mandamiento, no codiciarás. La ley de Dios me mostró este pecado en mi corazón y súbitamente tomé clara conciencia de la magnitud de la codicia que se revolvía en mí como un maligno gusano. Y comprendí cuán gran pecador era, condenado a morir, a no haber sido por Cristo. Como cristiano, comencé a luchar contra este maligno deseo que me corroía. ¿Y qué lucha? Traté de no codiciar ni envidiar más, pero no pude. Y este es el cuadro. No hay duda que todos hemos sentido muchas veces lo mismo que sintió el apóstol Pablo. Tal vez nuestro pecado sea un muy fuerte deseo sexual hacia algo inmoral o que no nos corresponde. El orgullo, la glotonería, la pereza, la ira o cuántos otros pecados que nos asedian cada día. Sentimos la misma lucha interior. A veces llegamos a la misma conclusión a la que llegó Pablo en Romanos 7, 22 al 24. Ya hemos citado este capítulo, pero al final dice aquí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero claro, no nos vamos a detener aquí. Tomemos nota de la gloriosa conclusión
a la que arriba Pablo en el versículo 25. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y continúa en el capítulo 8. Recordemos que las divisiones de capítulos y versículos no pertenecen a las cartas originales. Y es entonces que él dice en el verso 24, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como dijo un gran santo muchos años atrás, el pecado no reina más, pero todavía lucha. Y claro, esta es la batalla espiritual que todos enfrentamos y esto nos introduce de lleno en el tema del domingo y que nos ocupa estos días, la santificación. La palabra santificación proviene del griego y significa estar separado o puesto aparte con algún propósito. Pablo habla de los creyentes como personas que han sido santificadas por el Espíritu Santo. Así lo designa en el capítulo 15 y el versículo 16. Dice que tuvo la función sagrada de anunciar el Evangelio de Dios para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Escribió más tarde a los Corintios, si vuelves la página de tu Biblia, capítulo 1, ¿y cómo los llamó? Santificados, llamados a ser santos. Es decir, nosotros los cristianos hemos de ser progresivamente santificados o hechos rectos en santidad al vivir diariamente en Cristo y obedecer su palabra. Permanecer en Cristo y obedecerle son las llaves a una vida eficaz dominada por el Espíritu. Vuelvo a repetir esto. Permanecer en Cristo, en comunión con Él. Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en comunión con Cristo y vivir en obediencia son las llaves a una vida eficaz bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Somos santificados en la medida en que somos poseídos por el Espíritu Santo. No se trata de cuánto del Espíritu tenemos nosotros, sino de cuánto de nosotros tiene el Espíritu. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la santificación consta de tres partes. Primero, en el momento en que recibimos a Cristo se produce una inmediata santificación. Somos hechos santos. En segundo lugar, a medida que avanzamos en la vida cristiana, hay una progresiva santificación. Y la tercera, cuando vayamos al cielo, habrá una total y completa santificación que toma el nombre de glorificación. Dios nos predestina para que tengamos el aire de la familia de su Hijo. En Romanos 8:29 dice el apóstol Pablo que precisamente hemos sido llamados para esto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos progresivamente santificados hacia la madurez espiritual para adquirir el aire de la familia de Cristo. Recordemos que Jesucristo fue perfecto y nosotros debemos procurar la perfección. Y si bien ello ocurrirá en plenitud, cuando lleguemos al cielo, debe ser nuestra meta, nuestro desafío, nuestro anhelo en el presente. Y esto es lo que la Biblia quiere decir cuando nos ordena que
como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice Pedro, sed santos porque yo soy santo, en su primera epístola, capítulo 1, versos 15 y 16. Nos demos cuenta o no, crecemos espiritualmente a consecuencia de los conflictos, de las turbulencias, las perturbaciones, las tentaciones, pruebas y demás cosas que afligen a todos los cristianos lenta o rápidamente. Pero llegará el día en que todo esto pasará y seremos plena y totalmente santificados, pues como dice Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mientras tanto, se les insta a los cristianos a caminar en el Espíritu día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y caminar en el Espíritu significa ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto ocurre cuando progresivamente cedemos diversas áreas de nuestras vidas al control del Espíritu. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amados hermanos, ya no estamos en el tiempo de la espera, estamos en el tiempo del cumplimiento. Ya no tenemos que esperar por el Espíritu Santo. Él nos espera a nosotros. Cedamos nuestra voluntad, nuestro corazón, cada área de nuestra vida y vivamos cada día bajo el total control del Espíritu Santo. Amado Padre, gracias te damos esta mañana por la obra de santificación que haces en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a progresar día tras día en obediencia, en comunión, en dependencia, en alabanza y en adoración, siendo llenos del Espíritu Santo, pareciéndonos más y más a Jesucristo, nuestro amado Salvador. Obra, Señor, en nosotros, que haya esa respuesta de entrega, de presentación a ti, para que tú obres en nosotros hoy plenamente. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados, os espero mañana martes para continuar meditando en la obra del Espíritu Santo que lleva adelante la santificación, y eso hará que nos mantengamos bendecibles. Muy buenos días. Que el Señor os bendiga.